El corredor del laberinto. James Dashner. Capítulo 18. Thomas se quedó mirando el lugar por donde Ming-Hod había desaparecido. Una repentina antipatía por él se despertó en su interior. Era un veterano, un corredor. Él, en cambio, apenas un novato. Llevaba solo unos días en el área y unos pocos minutos en el laberinto. Y, sin embargo, de los dos, Ming-Hod había sido el que había entrado en pánico y había huido ante la primera dificultad. ¿Cómo pudo abandonarme aquí?, pensó. No puedo creerlo. Los ruidos aumentaban. Sonaban como el rugido de motores junto con sonidos metálicos, similares a las cadenas en funcionamiento de una vieja fábrica de maquinaria. Luego llegó el olor, como de algo que ardía, aceitoso. No podía imaginar lo que le aguardaba. Había visto a un penitente, pero brevemente y a través de un vidrio sucio y empañado. ¿Qué le harían? ¿Cuánto tiempo podría soportar? Basta, se dijo a sí mismo. Tenía que dejar de perder el tiempo esperando que vinieran a acabar con su vida. Se dio vuelta hacia Albie, que seguía apoyado contra la pared de piedra. Se arrodilló, buscó el cuello y le tomó el pulso. Algo se escuchaba. Acercó el oído al corazón, como había hecho Ming-Hod. Boom, 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 boom. Todavía estaba vivo. Se inclinó hacia atrás sobre los tobillos y se pasó el brazo por la frente para secar el sudor. En ese momento, en unos pocos segundos, aprendió mucho de sí mismo, del que había sido antes. No podía dejar morir a un amigo, aunque fuera alguien tan malhumorado como Albie. Se estiró y lo tomó de los brazos. Se puso en cuclillas y pasó los miembros alrededor de su cuello. Cuando consiguió cargar todo el cuerpo sobre su espalda, intentó incorporarse. Lanzó gruñidos por el esfuerzo. Era demasiado peso. Se desplomó de cara contra el suelo y Albie cayó extendido de costado con un gran golpe. Los sonidos atemorizantes de los penitentes se acercaban cada vez más, produciendo un eco que se extendía por los muros del laberinto. Le pareció ver destellos de luces a lo lejos, rebotando por el cielo nocturno. No quería encontrarse con la fuente de esas luces y de esos sonidos. Decidido a probar una nueva estrategia, volvió a sujetar los brazos de Albie y comenzó a arrastrarlo por el piso. No podía creer lo pesado que era. Le llevó solo unos 3 metros darse cuenta de que eso no iba a funcionar. ¿Pero a dónde podría llevarlo? Empujó el cuerpo hasta la grieta que marcaba la entrada al área y lo puso otra vez en la misma posición, contra la pared de piedra. Se sentó con la espalda apoyada en el muro, jadeando del agotamiento y pensando. Mientras observaba los oscuros pasadizos del laberinto, buscó una solución en su mente. No se veía casi nada y él sabía, a pesar de lo que Ming-Hod había dicho, que sería estúpido correr aun cuando pudiera cargar a Albie. No solo existía la posibilidad de perderse, sino que podría estar corriendo hacia los penitentes en vez de estar huyendo de ellos. Pensó en la pared, en la enredadera. Ming-Hod no había entrado en detalles, pero pareció dejar claro que trepar las paredes era imposible. Sin embargo, comenzó a concebir un plan en su cabeza. Todo dependía de las desconocidas habilidades de los penitentes, pero fue lo mejor que se le ocurrió. Caminó unos metros junto a la pared hasta que encontró una enredadera tupida que cubría casi todo el muro. Estiró la mano y tomó una de las lianas que bajaba hasta el suelo. Se envolvió el puño con ella. Parecía más gruesa y fuerte de lo que había imaginado. Tendría 1,5 centímetros de diámetro. Dio un tirón y pudo escuchar cómo se desprendía de la pared, como un papel que se rasga. Continuó retrocediendo mientras la liana se separaba cada vez más del muro. Cuando ya se encontraba a unos 3 metros, no pudo ver más el extremo de la rama que se perdía en la negrura. Pero como la liana todavía no se había soltado de la planta, supuso que seguía sujeta allá arriba, en algún lado. Al principio vaciló, pero luego se armó de valor y jaló la enredadera con todas sus fuerzas. Resistió. Dio otra sacudida. Y otra, jalando y soltando con las 2 manos, una y otra vez. Después levantó los pies y se aferró de la liana. El cuerpo se balanceó hacia adelante. La rama aguantó.
Deprisa, tomó más lianas, desprendiéndolas del muro, creando una serie de cuerdas para trepar. Probó cada una. Todas resultaron ser tan fuertes como la primera. Animado ante el resultado, fue a buscar a Albi y lo arrastró hasta la enredadera. Un fuerte estallido resonó dentro del laberinto, seguido de un ruido horroroso como un metal que se abolla. Sobresaltado, giró para mirar. Su mente estaba tan concentrada en la planta que había olvidado por completo a los penitentes. Examinó los 3 caminos del laberinto. No alcanzó a divisar nada que se acercara, pero los sonidos se intensificaban. Los zumbidos, los gruñidos, el traqueteo del metal. El aire se aclaró apenas y pudo distinguir algunos detalles más. Recordó las extrañas luces que había observado a través de la ventana del área con Newt. Los penitentes se encontraban cerca. Era obvio. Ahuyentó el pánico creciente y se puso a trabajar. Tomó una de las lianas y la pasó alrededor del brazo derecho de Albi. La rama no era tan larga, por lo que tuvo que enderezar el cuerpo para lograrlo. Después de darle varias vueltas, le hizo un nudo en el extremo. Luego eligió otra liana y la pasó alrededor del brazo izquierdo, después por ambas piernas, atando bien fuerte cada una. Le preocupó que pudiera cortarle la circulación, pero decidió que valía la pena correr el riesgo. Siguió adelante, intentando no prestar atención a la posibilidad de que el plan fracasara. Ahora era su turno. Agarró una liana con ambas manos y empezó a trepar, justo encima del lugar donde acababa de atar a Albi. Las hojas gruesas de la enredadera le servían para sujetarse y descubrió con alegría que las grietas del muro eran soportes ideales para sus pies. Comenzó a pensar lo fácil que sería todo sin. Se negó a terminar la idea. No podía abandonar a Albi. Una vez que estuvo unos 60 centímetros arriba del líder, envolvió su propio cuerpo con una de las lianas, dándole varias vueltas y ajustándola contra las axilas para quedar bien sostenido. Se dejó caer lentamente, soltando las manos pero manteniendo sus pies firmemente apoyados en una gran grieta. El alivio lo inundó al comprobar que la liana resistía. Ahora venía la parte más difícil. Las 4 lianas que sujetaban a Albi colgaban tirantes a su alrededor. Thomas alcanzó la que estaba atada a su pierna izquierda y jaló. Solo consiguió levantarla algunos centímetros antes de soltarla. El peso era excesivo. No podía hacerlo. Bajó hasta el suelo del laberinto para intentar empujar desde abajo en vez de tirar desde arriba. Para probar, trató de elevar a Albi solo unos 70 centímetros, un miembro a la vez. Primero, empujó la pierna izquierda hacia arriba y le ató una nueva liana alrededor. Luego la derecha. Cuando ambas estuvieron bien aseguradas, hizo lo mismo con los brazos, primero el derecho, luego el izquierdo. Retrocedió agotado para observar su obra. Albi estaba suspendido, aparentemente sin vida, casi 1 metro más arriba que 5 minutos antes. Escuchó que se aproximaban los ruidos de metal desde el laberinto. Chirridos, zumbidos, gemidos. Creyó ver un par de destellos rojos hacia su izquierda. Los penitentes estaban cada vez más cerca, y era evidente que eran varios. Retomó su tarea. Empleando el mismo método de empujar hacia arriba cada uno de los miembros de Albi unos 60 a 90 centímetros por vez, fue subiendo despacio por la pared de piedra. Trepaba hasta quedar justo debajo del cuerpo, ataba una liana alrededor de su propio pecho para quedar bien sujeto y luego empujaba todo lo que podía, miembro por miembro, y remataba con un nudo. Después repetía todo el proceso. Trepar, atar, empujar, rematar. Trepar, atar, empujar, rematar. Los penitentes parecían moverse lentamente por el laberinto, dándole un poco más de tiempo. Y así siguió escalando poco a poco, haciendo lo mismo una y otra vez. El esfuerzo era exorbitante, respiraba agitadamente y el sudor lo cubría por completo. Las manos comenzaron a resbalar por las lianas y le dolían los pies por la presión que hacía al apoyarse en las grietas. Y aunque los horrendos sonidos aumentaban, continuó su labor. Cuando lograron llegar a unos 9 metros del suelo, se detuvo, balanceándose en la liana que había atado alrededor de su pecho.
Valiéndose de sus brazos exhaustos, se dio vuelta para observar el laberinto. Un agotamiento que no había creído posible abarcaba hasta la más mínima parte de su cuerpo. Sus músculos aullaban de dolor. No podía empujar a Albie un centímetro más. Ese era el lugar donde debía esconderse o resistir. Se había dado cuenta de que no podían subir más, solo esperaba que los penitentes no miraran, o no pudieran mirar, por encima de ellos. De lo contrario, podría combatirlos desde arriba, uno por uno, en vez de que lo atacaran todos juntos allá abajo. No tenía idea de lo que pasaría. No sabía si llegaría al día siguiente. Pero en ese lugar, Albie y él enfrentarían su destino. Después de algunos minutos, vio el primer destello de luz que se reflejaba en las paredes interiores del laberinto. Los ruidos terribles que venían acrecentándose desde hacía una hora, se transformaron en un sonido mucho más agudo y mecánico, como el aullido mortal de un robot. Un brillo rojizo a su izquierda, en la pared, le llamó la atención. Giró la cabeza y casi lanzó un grito. Había un escarabajo a pocos centímetros de él. Se movía por la enredadera con sus pequeñas patas escuálidas adheridas a la piedra. La luz roja de su ojo era como un sol, demasiado brillante como para poder mirarlo directamente. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar su cuerpo. El tórax era un cilindro plateado de unos 8 centímetros de diámetro y 25 de largo. Tenía 12 patitas articuladas dispuestas en la parte inferior, extendidas hacia afuera, lo cual lo asemejaba a una especie de lagartija. Era imposible ver la cabeza por el haz de luz rojo apuntando hacia él, aunque parecía pequeña y quizás su única función fuera la visión. Pero luego llegó a la parte más siniestra. Creyó haberla visto antes en el área, cuando el escarabajo había pasado a toda prisa junto a él perdiéndose en el bosque. Ahora quedaba confirmado. La luz roja de su ojo arrojaba un resplandor sobre 5 letras borroneadas a lo largo del tórax, como si hubieran sido escritas con sangre. Cruel. No podía imaginar por qué esa palabra estaría impresa en el escarabajo, si no fuera para anunciarles a los habitantes que se trataba de algo salvaje. Inhumano. Sabía que tenía que ser un espía de quienes los habían enviado allí. Eso era lo que Albie le había explicado al decirle que era la forma en que los creadores los vigilaban. Se quedó quieto, contuvo la respiración, esperando que tal vez la criatura solo detectara el movimiento. Pasaron unos segundos eternos, mientras sus pulmones reclamaban aire desesperadamente. Con un golpeteo metálico, el escarabajo dio media vuelta y se escurrió por la enredadera. Thomas respiró hondo, sintiendo cómo las lianas le oprimían el pecho. Otro chirrido se escuchó por el laberinto, cada vez más cerca, seguido por el traqueteo de máquinas y engranajes trasladándose a gran velocidad. Trató de imitar el cuerpo inerte de Albie, dejándose caer sin fuerzas entre las lianas. Un momento después, algo rodeó la esquina que se encontraba delante de ellos y se dirigió hacia la pared. Algo que ya había visto antes, pero detrás de la seguridad de un vidrio grueso. Algo indescriptible. Un penitente.